Muy bien, pues ahora vamos a hablar de una enfermedad también que es uno de los estandartes de las enfermedades neuromusculares, sobre todo en la infancia, y los avances terapéuticos que hay en esta enfermedad, como es la distrofia muscular de Duchenne. Pero como dije en la charla anterior, como somos clínicos, si no conocemos de la enfermedad, no podemos estar hablando de avances. Por lo tanto, en los primeros minutos yo me voy a entretener a hacer un breve resumen de lo que es la enfermedad, entenderla, comprenderla desde el punto de vista clínico y posteriormente ya podemos hablar de tratamientos. Estos son mis dispensas de los múltiples ensayos clínicos en los que participamos. Y bien, para que un paciente corra, juega y salta, pues necesitamos evidentemente de la homeostasis de lo que es el músculo, que vamos a hablar de una enfermedad cuyo órgano principal es el músculo. Pues sabemos que el músculo está envuelto en fascículos, las fibras musculares están dentro de estos fascículos, que las fibras musculares se llaman miofibrillas, que evidentemente son nutridas por vasos sanguíneos, que están envueltos por un tejido conectivo, que en la superficie tienen unas células muy importantes que se llaman células satélites y que juegan un papel protagónico en la regeneración de la fibra muscular enferma o sana. Por debajo, justo por encima de la fibra muscular, encima tenemos lo que es el sarcolema. Ahí en la periferia están el núcleo, sabemos los túbulos T que sirven para mantener la estructura y toda la conformación de la fibra muscular. Y esto pues al final, dentro de la fibra muscular tenemos el aparato contráctil y esto lo que hace es el fenómeno de contracción y relajación. Pero para que este fenómeno de contracción y relajación, esta energía se transmita hasta el exterior y podamos correr, jugar, saltar y los niños hacer todas sus actividades, necesitamos a la distrofina, que sirve de anclaje entre el aparato contráctil y el aparato extracelular para transmitir esta fuerza hacia el exterior. Este es un estandarte, una CPK no se le niega a nadie. ¿Por qué? Porque el problema aquí está en la distrofina, aunque como hemos visto, está justamente por debajo del sarcómera, pero se considera dentro de las proteínas que están en el ensamblaje de la membrana de la fibra muscular. Si esta membrana está rota, la CPK que está dentro de la célula se sale, se va hacia el exterior y se eleva en sangre. De ahí que la definición de distrofia muscular es un grupo heterogéneo de enfermedades hereditarias que afectan principalmente al músculo estriado, porque estas proteínas se expresan en diferentes órganos y sistemas, y que desde el punto de vista de biopsia muscular, que de allí viene arraigado el concepto de distrofia muscular, se caracteriza por presentar un patrón distrófico cuyos dos elementos principales es necrosis y regeneración. Y existe una infinidad de distrofias musculares y que ya la naturaleza nos las ha ordenado en lo que son las distrofias musculares congénitas, distrofias musculares de cintura. Luego tenemos el grupo de las enfermedades primarias del aparato contráctil que se llaman miopatías congénitas, y hay una serie de distrofias musculares que tienen unas peculiaridades sui generis, tanto desde el punto de vista de manifestaciones clínicas como desde el punto de vista genético, que son las distrofias musculares cuyos problemas están en proteínas que se expresan en la membrana nuclear interna, que son el fenotipo Emery-Dreifuss. Y en esta ocasión vamos a hablar del estandarte de la distrofia muscular de cintura ligada al cromosoma X, cuyo nombre principal es la distrofia muscular de Duchenne, si hay una ausencia total de la proteína que se llama distrofina, y luego tenemos la distrofia muscular de Becker, que hay una expresión parcial, o fenotipos intermedios, o distrofinopatías, como querramos llamarles. En general, en cuanto a las distrofias, el signo guía principal es la debilidad proximal. La herencia puede ser autosómica recesiva, dominante o ligada al X, como es el caso del Duchenne. Las CPKs están elevadas, evidentemente, pero las transaminasas, recordémonos que hay dos transaminasas, la ALT y la AST, que no son específicas del hígado, sino que se comparten con el músculo, pues están elevadas también. Evidentemente, la gamma GT es específica del hígado y esta va a ser normal, y que dependiendo de la distrofia muscular, el inicio puede ser en la infancia, el adulto y algunas en edades más tardías. Después de esta introducción, podemos decir que la distrofia muscular de Duchenne es la distrofia muscular más frecuente en la infancia, 1 en 3.500 o 1 en 5.000, según la literatura que leamos o según la latitud del mundo donde estemos, y que la distrofia muscular de Becker pues afecta en una proporción menos frecuente que el Duchenne, y que no nos olvidemos que como es una enfermedad ligada al cromosoma X, puede en las mujeres portadoras, puede haber una inactivación
el otro cromosoma X, y existen algunas mujeres que presentan algunas manifestaciones del prototipo clásico de la distrofia muscular de Duchenne. Y bueno, pues simplemente para recalcar que la distrofina sirve de anclaje entre lo que es el aparato contráctil y la membrana extracelular, es como una especie de muelle, y lo que hace es mantener tenso esto y transmitir la fuerza hacia el exterior. El gen de la distrofina es peculiar porque es el gen más grande del genoma humano, tiene más de 14 kilobases, tiene lógica por la estructura de la proteína, y de ahí que lo difícil que es todas las diferentes terapias génicas que se pueden ir construyendo para esta enfermedad. El fenotipo no ha cambiado nada, desde 1868 es el mismo fenotipo, un cuadro de debilidad de cintura progresiva. Aquí tenemos un ejemplo del paper que se describió el primero en 1868, y dos pacientes de la unidad que son unos estandartes que ahora son unos adolescentes, y que, como pueden ver, el fenotipo no ha cambiado. Y que existen diferentes periodos evolutivos de la debilidad, pero no debemos de olvidarnos que en los primeros 2 años de edad el paciente no tiene debilidad, pero ya puede presentar retraso de los ítems del desarrollo, retraso en la adquisición para gatear, retraso del lenguaje, porque la distrofina se expresa también en el sistema nervioso central, trastornos del neurodesarrollo como signos de alarma dentro del trastorno del espectro autista, puede ser un signo inicial también de una distrofinopatía o una distrofia muscular de Duchenne. De ahí que todo paciente con afectación del trastorno del neurodesarrollo o cualquier signo de alarma que presente del neurodesarrollo, hay que pedirle una CPK, no se nos puede escapar. Y luego, pues, tenemos los otros periodos del deambulante inicial, deambulante tardío, no deambulante inicial y no deambulante tardío. Y aquí pueden ir viendo escalonadamente cómo se va perdiendo la fuerza. Y esta es la foto panorámica de todos los escenarios de la distrofia muscular de Duchenne. El primer periodo de predebilidad, luego tenemos cuando inician, que prácticamente no tiene el signo de Gower, pero ya es insinuado. A los 3-4 años, todo paciente con distrofia muscular de Duchenne tiene dificultad para subir escaleras porque ya tiene una debilidad de los glúteos y los psoas. Es decir, que no se puede ir un paciente de la consulta si no lo hacemos subir y bajar escaleras. Luego, después tenemos el signo de Gower progresivo. Luego tenemos la fase de prolongación de la marcha con estas ortesis que son espectaculares, que se llaman calipers, hasta la fase no ambulante. Y esto simplemente, que ustedes ya lo conocen, que es el signo de Gower, que son los mismos pacientes y en 3 años de evolución, para que vean lo catastrófico y grave que es esta enfermedad. Ya hemos hablado de los dos fenotipos, los cuales son la distrofia muscular de Duchenne y la distrofia muscular de Becker. Una es ausencia total de la proteína, en el otro es una ausencia parcial, pero en medio hay una caja de Pandora que puede presentar cualquier signo y síntoma. Puede presentar aumento de las transaminasas nada más, debilidad muscular con el Gower hipertrofia, es decir, el clásico, retraso global del desarrollo, rhabdomiolisis sin debilidad, miocardiopatía sin debilidad, retardo mental, trastorno del espectro autista, es decir, trastornos neuropsiquiátricos. ¿Qué quiero decir con esto? Cualquier paciente con un signo de alarma neurológico o neuromuscular, vuelvo a insistir, pídanle una CPK. Sobre todo si son menores de 2-3 años, porque ahí aún no tiene la debilidad. Y no vayamos a esperar a los 4 o 5 años cuando ya lo tiene. Y luego un dato muy importante, una pincelada, unos segundos nada más, la peculiaridad de las diferentes alteraciones genéticas en la distrofia muscular de Duchenne, en el gen de la distrofina, en el gen DMD. Más o menos un 65% son de lesiones del gen y un 10-15% duplicaciones. Y si sumamos las deleciones y las duplicaciones, llegamos alrededor de un 80-85%. Y para esto no necesitamos exoma, no necesitamos realizar grandes estudios genéticos, sino simplemente que nos hagan una prueba que es muy barata, que se llama MLPA. Entonces, simplemente para tener el concepto. El resto, más o menos el 10-15%, son mutaciones puntuales. Y dependiendo del defecto genético, si me va a producir una mutación puntual nonsense o si me va a producir una duplicación o una deleción odd frame, pues no voy a producir nada de proteína y desde el punto de vista clínico voy a tener distrofia muscular de Duchenne. Por el contrario, si yo tengo una mutación puntual que solo me cambia una base, pero me produce una mutación puntual, es decir,
que aunque se altere el marco de lectura, se produce un poco de proteína, aunque sea anómala, o una de lesión o una duplicación in-frame que me permite continuar con el marco de lectura, aunque sea mal hecho, pues yo desde el punto de vista teórico voy a tener un paciente con una distrofinopatía, distrofia muscular de Becker o fenotipo intermedio, pero no un fenotipo clásico de Duchenne. Esta es la teoría, pero en la práctica podemos tener diferentes escenarios. Y ya para hablar de tratamientos, ¿qué sucede? Que la mayoría, por no decir todas las terapias actualmente, están enfocadas al fenotipo clásico. Por eso yo me he tenido a bien hablar antes del diagnóstico y los diferentes fenotipos de la enfermedad. ¿Por qué? Porque la terapia génica que tenemos en ensayos clínicos, el salto del exón, el ataluren para las mutaciones puntuales, u otro fármaco, o los corticoides, no me van a hacer efecto en el paciente que tiene distrofinopatía sin debilidad, que solo tiene autismo. Y entonces esto es muy importante reconocerlo, o el paciente, por ejemplo, que solo tiene una miocardiopatía y no tiene debilidad. Es decir, que debemos de saber los diferentes fenotipos de las distrofinopatías y para qué sirven los diferentes ensayos clínicos y probables terapias, que es lo que vamos a hablar en los siguientes 10 minutos para finalizar y seguir con atrofia muscular espinal. De esto es lo que todos están esperando, a ver qué habla Carlos de los avances terapéuticos. Para saber de avances terapéuticos debemos de saber también un poco lo básico, cómo va el ADN y cómo se expresa en una proteína. Debemos de saber desde lo básico que el ADN está dentro del núcleo, envuelto en los cromosomas, y que estos cromosomas tienen enrollado en unos elementos que se llaman histonas, todo lo que es el ADN, y que luego llega una enzima que se llama RNA polimerasa y que desfragmenta esto, y esto se convierte en ARN, y que el ARN se va al ribosoma y se empiezan a construir las diferentes proteínas, y que en cada uno de estos escenarios, en cada uno de estos pasos, podemos tener diferentes opciones desde el punto de vista del laboratorio que se pueden extrapolar a diferentes ensayos clínicos, que algunos están en fase preclínica y algunos que ya están utilizándose a nivel de fase 4 y algunos en fase de comercialización. Pero debemos de saber lo básico de estos escenarios para entender los diferentes ensayos clínicos. Se van descubriendo caminos, algunos van cuesta arriba, pero ahí van tirando hasta llegar a la cima, como es en la atrofia muscular espinal. Y en el Duchenne, unos funcionan, otros no funcionan, unos van más o menos, pero bueno, vamos a hablar de ello. Pero lo más importante de los avances es que si no sabemos cómo orientar el diagnóstico, no sabemos diagnosticar al paciente y no sabemos tratarlo, es decir, no sabemos utilizar los protocolos y no trabajamos en equipo, el neurólogo, el traumatólogo, el rehabilitador, el cardiólogo, el neumólogo, los maestros, los psicólogos, de nada sirve que sepamos la terapia génica si el paciente nunca ha hecho estiramientos, si el paciente no ha recibido corticoides y si no sabemos el grado de discapacidad cognitiva que pueda tener estos pacientes. Hay unas páginas espectaculares como esta de Duchenne Parent Project, que ustedes entran a este desplegable y les va orientando en los diferentes ensayos clínicos, que puedes pasar días y días aprendiendo de esto. Y una cosa muy importante es que al inicio, los primeros años de edad, el Duchenne puede presentar, los primeros años de edad, un inicio homogéneo, pero a partir de los 7 años, unos empeoran en picada, otros se mantienen estables a pérdida de marcha hasta los 7, 12 años, otros entre los 14 y los 18 y otros incluso a partir de los 20. Y esto hay que saberlo. ¿Y cómo lo vamos a saber? Pasando escalas, sabiendo todas las escalas del 6-minute walking test, el test de los 6 minutos. Es decir, que cada vez que vamos a nuestros pacientes, o aprendemos nosotros o tenemos un rehabilitador que nos dé un dato numérico de cómo va la progresión de estos pacientes. Porque si no, no vamos a saber y podemos decir que una terapia que utilizamos no funciona, pero es porque el paciente ya va peor desde mucho antes. O podemos decir que esa terapia va de maravilla, pero el paciente se mantiene estable desde hace 4 o 5 años. Simplemente es un concepto que debemos de tener muy claro porque esto está cambiando mucho. El uso de los corticoides. Esto es fundamental antes de hablar de genes. Muchos de los eventos que ocurren en el músculo distrófico son atribuidos más al daño causado por la respuesta inmunológica que al daño per se. ¿Y cómo explicamos esto? Pues lo explicamos de esta manera. Vamos a resumir un poco este video. Cuando hay un daño en la fibra muscular, pues se liberan neutrófilos, se liberan monocitos y se liberan pues toda una serie de maquinarias que primero
identifican que el músculo está dañado, que el músculo está roto, llegan, generan un proceso inflamatorio, tratan de quitar todos los detritos celulares y luego tratan de reparar. Primero llegan los neutrófilos y luego llegan una serie de, llegan los monocitos, que los monocitos se convierten en macrófagos y sabemos que hay diferentes macrófagos, que tenemos los macrófagos tipo M1 que se encargan de aumentar un proceso inflamatorio y de tratar de limpiar todo, pero no regeneran tanto, pero que posteriormente hay un cambio del macrófago tipo M1 al M2, y estos M2 son los que reparan la fibra muscular. Y el músculo dañado, siguiendo todo este proceso homeostásico reparador, se repara el músculo. Pero cuando el daño es crónico, este equilibrio entre M1, entre macrófagos tipo 1 y macrófagos tipo 2, se pierde, y uno de los mecanismos de acción que se atribuye a los corticoides es que potencian esta vía de los M2 para tratar de mantener la reparación equilibrada de la fibra muscular, aunque sabemos que como es un proceso degenerativo que no lo puedes parar, pues evidentemente los corticoides, aunque activen esta vía M2, no van a reparar por completo el músculo, pero sí frenan un poco y ralentizan la pérdida de la fuerza muscular, que ese es el objetivo. Y con esto se ha visto que hay una ralentización en cuanto a la pérdida de la marcha. Actualmente los pacientes que utilizan corticoides desde más o menos 4 o 5 años de edad prácticamente no desarrollan escoliosis quirúrgica. Hay estudios que defienden que mejora la frecuencia la función cardíaca se mantiene y la función pulmonar. Han habido varios escenarios en cuanto a los corticoides, que si prednisona, que si deflazacor, que si lo usabas 3 días sí, 10 días no, múltiples regímenes para utilizarlos, pero en conclusión es que lo que se ha demostrado es que el deflazacor a dosis de 0,9 miligramos kilo día, utilizándolo más o menos a partir de los 4 o 5 años de edad, cuando tienen los signos floridos el paciente con distrofia muscular de Duchenne clásicos, tienen más poder en cuanto a la ralentización de la pérdida de la marcha, que es lo que se ha objetivado más. Y hay otros parámetros como función pulmonar y función cardíaca que se ve que se ralentizan más. Si no tienen deflazacor, pueden utilizar prednisona, pero a régimen continuo, a dosis de 0,7 miligramos kilo día, y hay protocolos establecidos que hay que revisarlos antes de iniciar el seguimiento con los corticoides y su continuidad. Pero esto tienen unos efectos secundarios, tienen múltiples efectos secundarios. Ya sabemos que los corticoides pues, pueden producir aumento de peso, pueden producir talla baja, pueden producir alteraciones neurocognitivas, osteopenia, osteoporosis, hirsutismo, cataratas, aumento de presión arterial. Y esto, pues, la industria y la comunidad científica, pues, ha tenido a bien crear nuevas moléculas. De ahí que viene el vamorolone. Y esto tiene una trascendencia muy importante porque es una modificación de la fórmula química clásica de los corticoides, y ha contribuido mucho a ello el doctor Eric Hoffman, que es un entregado a la distrofia muscular de Duchenne, porque fue quien descubrió el gen de la distrofina. Y la diferencia entre el vamorolone y los corticoides clásicos es que el vamorolone tiene un mayor efecto antiinflamatorio, promueve la resistencia y repara mejor lo que es la membrana de la fibra muscular, y sobre todo que no tiene receptor de corticoides a nivel nuclear, y es lo que desencadena la mayoría de efectos secundarios. A partir de ahí, hay ensayos clínicos abiertos con el vamorolone, y ha salido un paper recientemente, ahora hace menos de un mes, donde ya se ha hecho un primer análisis de los ensayos clínicos a 18 meses de tratamiento, y la conclusión es que se ve que los efectos de beneficio son similares o un poco mejor que el uso de la prednisona, que los efectos secundarios un poco menor que la prednisona y la prednisolona, y que lo más importante, pero hay que comprobarlo con los ensayos que están actuales y seguimientos a largo plazo, que no produce los efectos secundarios clásicos de los corticoides actuales. Es probable que en el futuro hablemos de que en lugar de poner prednisona o deflazacor, pongamos vamorolone a los pacientes con distrofia muscular. Y ya para finalizar, para hacer una síntesis en los últimos 3 minutos, es que existen terapias modificadoras de las consecuencias de ausencia de distrofina. Hay unos que hemos participado en estos ensayos clínicos y no funcionaron, como promover proteínas más pequeñas, una que se llama butrofina, que es muy parecida y más pequeñita que la distrofina,
se logró demostrar que había una expresión en músculo, pero no lo suficiente, por lo tanto no funcionó, el vamorolone que ya hemos hablado. Un ensayo clínico que justamente se ha cerrado esta semana y la próxima semana conoceremos si en realidad hay efectos favorables o no. El idebenone para pacientes no ambulantes para tratar de preservar o tratar de mejorar la función pulmonar respecto al grupo placebo, este es para pacientes no ambulantes. Fármacos que aumentan la transcripción del ADN como el givinostat, tampoco han habido resultados favorables. El antimiostatina también, es decir, fármacos que lo que hacen es tratar de inhibir las proteínas que normalmente, valga la redundancia, inhiben el crecimiento del músculo, o fármacos con reposicionamiento terapéutico, que actualmente hay ensayos clínicos como el tamoxifeno, que se ha visto que disminuyen el proceso inflamatorio, disminuyen los niveles de CPK, y que actualmente lo que se está tratando de comprobar si esto se extrapola en una estabilidad o en una mejoría clínica de los pacientes. Pero estas terapias modificadoras de las consecuencias de la ausencia de distrofina son como andamios. Y un ejemplo que pongo estando aquí en Barcelona es como los andamios de la Sagrada Familia. Es decir, que permiten que se siga construyendo, pero le falta, pero permite que se pueda centrar a la Sagrada Familia. En cambio, las terapias modificadoras del Duchenne ya son a la carta. Por ejemplo, si el paciente tiene una distrofia muscular de Duchenne por una mutación puntual sin sentido primaria, se puede utilizar el ataluren, que actualmente está aprobado por la EMA, no por la FDA, y que está indicado en pacientes ambulantes mayores de 2 años de edad, con el objetivo de ralentizar la pérdida de la marcha y los otros ítems secundarios como de función pulmonar, función cardíaca, y otros elementos. Pero está indicado en el grupo de pacientes que presentan distrofia muscular de Duchenne, cuya afectación genética es una mutación puntual sin sentido nonsense primaria. Esto es un concepto que debemos de tener presente. Luego tenemos el salto del exón, que va dirigido a pacientes con lesiones específicas, que lo que hace es saltarse la parte que está lesionada y tratar de unir un exón previo con un exón posterior, con el objetivo de continuar con el marco de lectura de la proteína y producir una proteína más pequeña pero que funcione, con el objetivo de pasar de un fenotipo grave, como es el Duchenne, a un fenotipo intermedio o leve, como es el Becker. Esto es la teoría, y en la práctica es diferente. Y hay algunos de estos fármacos aprobados por la FDA, otros que están en fase de aprobación por la EMA, y que evidentemente el problema de estos fármacos es llegar a ellos y el costo que representa también. La terapia génica con reedición del genoma, que está muy de moda, como el Cas9. Esto, que probablemente incluso será premio Nobel, pero bueno, todo esto está en fase de laboratorio. Y luego el mundo de las microdistrofinas asociadas a adenovirus, que esto, pues actualmente hay ensayos clínicos abiertos y nosotros aquí en Barcelona en esta semana, en los próximos meses iniciaremos ensayos clínicos con microdistrofinas. En Estados Unidos ya van más adelante con esto, y los datos preliminares que tenemos es que en un grupo pequeño de pacientes se ha visto que pasa que son pequeños, los pacientes entre 4 y 7 años, hay una reducción sustancial importante de la CPK, y las escalas, algunas escalas de función muscular se mantienen. Y esto es un poco una terapia a la carta. Es decir, por cuestiones de tiempo, yo no voy a explicar cada una de estas, porque en 20 minutos es difícil explicar cada una de estas, necesitaríamos más tiempo. Pero yo lo que he querido explicarles en esta charla, uno es primero tener bien claro el fenotipo, segundo, la orientación diagnóstica, tener bien claro lo que es una delesión, una duplicación, una mutación puntual, el uso de los corticoides, cuándo iniciarlo, qué iniciar, los grandes avances que están habiendo en los corticoides, probablemente en el futuro utilizaremos vamorolone. Y en cuanto a terapias dirigidas, que hay 2 grandes grupos. El grupo de terapias modificadoras de consecuencias de ausencia de distrofina, y el grupo de terapias modificadoras del gen de la distrofina. Y luego ya pues en otras charlas, pues algunos de ustedes ya han escuchado muchas charlas de esto, donde pues se explica pues mucho de estos tipos de terapias. Y ya para terminar, es muy importante, es decir, ¿por qué es importante conocer el fenotipo? Porque no es lo mismo iniciar una terapia en un paciente de 4 o 6 años que tiene músculo bastante todavía,
tengo un paciente de 18, 20 años que prácticamente ha perdido la gran cantidad de su masa muscular. Es decir, y esto es importante explicárselo a la familia, el por qué pueden participar en algunos ensayos clínicos y en otros no. Y yo me voy a quedar aquí con esta charla y luego pues ya en la discusión podemos hablar en función por el tiempo.